Hola, bienvenidos a mi canal OVNIs y otros misterios. El día de hoy, volvemos a conectarnos con las regresiones de vidas pasadas en una nueva entrevista con el Dr. José Luis Cabouli, en el programa argentino Pura Vida de TV Pública, donde nos cuenta la forma en la que realiza sus terapias y algunas experiencias con pacientes en su consulta. Pero sin más preámbulo, veamos y escuchemos esta interesante entrevista. Bueno, a ver, no toda la gente sabe de qué se trata esto, así que empecemos por preguntar, ¿de qué se trata la terapia de vidas pasadas? Vamos por lo básico, Dale. para hacerlo sencillo. La terapia consiste básicamente en hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Entonces, resulta que todos tenemos a nivel inconsciente recuerdos o resabios de experiencias traumáticas, difíciles, que nos han marcado, y cuando trabajamos con la terapia, por supuesto con una metodología determinada, estas experiencias pueden ser traídas a la conciencia. Sí. Y entonces, cuando aparecen estas experiencias, resulta que a veces son experiencias de la primera infancia, a veces del momento del nacimiento, a veces de la vida fetal, y otras veces aparecen experiencias que no pertenecen al marco de esta vida. Claro. Como en estas experiencias, que además lo importante es que la experiencia tiene que ser revivida aquí y ahora. No es que la persona cuenta una historia, sino que revive la experiencia como si estuviese sucediendo aquí y ahora. En ocasiones, la mayoría de las veces, las personas se ven en otro cuerpo, con otra ropa, en otras circunstancias, y además experimentan la muerte en esa experiencia. Y por eso se dio en llamar terapia de vidas pasadas. Seguramente no cualquier persona puede tomar esta terapia, digamos, no es para cualquiera, sino seguramente para el que lo elige. Pero ¿por qué elegiste vos dedicarte a esto? Porque tengo entendido que sos médico cirujano, y Así que en un es. momento de tu vida dijiste, bueno, yo voy a dejar de hacer cirugías en el cuerpo y me voy a dedicar a hacer cirugía del alma. Mira, yo creo que fue el destino, ¿no? Y además, es decir, yo no pensaba en hacer esto. Yo era cirujano plástico y de pronto me entreno en esto, pero por una cuestión personal, de un hobby, ¿viste? Como va a tener, bueno, algo más. Me encuentro con esta oportunidad, me entreno en la terapia. Me acuerdo que mi maestra me decía, qué lástima que usted que es cirujano porque sería un buen terapeuta, ¿no? Me dice, ¿no? Pero de pronto la vida te lleva. Cuando uno no hace lo que tiene que hacer, la vida te obliga a hacerlo. ¿Y esta cirugía es tan efectiva, la cirugía del alma, como Sí. la podemos mencionar, que una cirugía corporal? Es efectiva para las emociones. Por supuesto, claro, ¿No es cierto? efectiva para las emociones. Para las emociones, para resolver los traumas que no tenemos resueltos. Ahora, doctor, por ejemplo, usted mencionaba que el objetivo es hacer consciente lo inconsciente, como por ejemplo otros métodos como el psicoanálisis. Correcto. Que también busca en los sueños, en los lapsus, Así etcétera. ¿Dónde busca? ¿Cómo se busca para Bien. hacer consciente lo inconsciente con este método? Mira, es muy sencillo. Y quiero aclarar una cosa, que hace 29 años que hago esto y nunca utilicé hipnosis. Que nunca utilizó. Hipnosis no, Nunca es un utilicé. método posible. Exacto. Nunca utilicé hipnosis. cómo? Todo se parte, es muy sencillo, es partir a través del síntoma. El síntoma que trae la persona, que puede ser, bueno, hace un rato hablábamos de la culpa, Sí. ¿no es cierto? La angustia, el miedo, un bloqueo emocional, relaciones conflictivas, lo que sea. Entonces, tomamos el síntoma de esa situación y profundizamos el síntoma. Yo le pido a la persona que, suponte que la persona dice, siento angustia, ¿no? Bueno, ¿dónde siente la angustia? A lo mejor en el pecho, en la garganta. ¿Cómo es esta angustia? Como si una mano me apretara. Cuando una persona puede definir claramente lo que siente como si algo lo estuviese provocando, eso viene de una experiencia que está Vivida reprimida. anteriormente. Entonces, simplemente profundizando el síntoma nos lleva directamente a la experiencia que lo está ocasionando. Y por ejemplo, ¿has tenido una experiencia así? ¿Alguna mujer que dijo que sentía angustia en el nivel Eso- de la garganta? ¿Y de qué habla eso? Eso es típico, por eso lo traigo a colación, porque es lo clásico, ¿no? Generalmente son muertes en la horca. En la horca. En la horca, ¿Y que son cómo- muy comunes. en ¿Cómo el se pasado, hace ¿no? el proceso de determinar que esa angustia que se vive como un ahogo proviene de una mujer o un hombre que murió en la horca? Perfecto. Como te acabo de decir, a través del síntoma, una vez
que la persona puede localizar el síntoma, ¿qué hacemos? En lugar de apaciguar eso, lo profundizamos. ¿Qué pasa? Que cuando una persona empieza a sentir profundamente sus emociones, ya está en un estado alterado de conciencia y no tenés necesidad de hacer nada. Entonces, profundizando el síntoma, empiezan a aparecer otras sensaciones, como puede ser taquicardia, sudoración, pánico, y de pronto la persona se encuentra en otro contexto, porque su conciencia se ha expandido y de pronto estamos conscientes, es como si estuviéramos conscientes aquí y ahora, en este estudio, y al mismo tiempo supiéramos lo que está sucediendo en el estudio de al lado. La persona está consciente en dos realidades diferentes. Lo que tengo que hacer yo es ayudarla a permanecer en la otra realidad, a revivir la experiencia y poder terminar con eso. Los síntomas vienen de esa experiencia en la cual la persona está atrapada. ¿Y cómo la vas guiando? ¿Con preguntas? ¿Que te Claro. vaya describiendo lo que ve? ¿Cómo Con es? consignas, ¿no es cierto? Y esto es muy importante, yo no le puedo sugerir nada a la persona. Es decir, la experiencia surge del inconsciente, pero la persona la empieza a revivir como si esto estuviese sucediendo aquí y ahora. Entonces, ¿esto qué hace? Que la persona puede experimentar toda la experiencia y agotar todas las sensaciones y las emociones que están en esa situación. Entonces, cuando empieza la horca, bueno, imagínate, la horca comprime los músculos, las arterias, las venas, la tráquea, las cuerdas vocales, la laringe, ¿no es cierto?, las vértebras cervicales, la médula espinal, y muchas de estas experiencias además están ligadas, por ejemplo, a la dificultad de hablar en público, ¿no? Porque cuando fue la ejecución había un público ahí, ¿no? Y la persona ahora a lo mejor no puede expresarse, hablar en un programa de televisión, dictar cursos, dar una charla, una conferencia, porque cuando se enfrenta en esa situación hay cientos de ojos que lo están mirando, que reproducen, se asimilan, se asemejan, mejor dicho, a la ejecución pública, ¿no? Muy interesante, José. Vamos a compartir ahora con la gente el testimonio de Viviana Bistrich, que ella decidió asumir esta terapia, vivirla, y bueno, vamos a ver qué nos dice. Trabajé con varios tipos de terapias, yo como paciente, y lo cierto es que con las terapias más clásicas pude sí darme cuenta de cuáles eran los puntos a trabajar. Pero cuando encontré esta terapia, la terapia de vidas pasadas, me di cuenta que era una buena oportunidad para experimentar y traer a la conciencia aquello que me estaba molestando en mi vida actual. Así que lo probé como paciente, hice algunas regresiones y sané las cosas que con otras terapias no había podido hacerlo. Todo el tiempo uno está consciente, sabiendo lo que está pasando, estás en continua conversación con el terapeuta que lo está acompañando a uno, y uno va sintiendo en el cuerpo las sensaciones en función a lo que va pasando en la experiencia, de cómo se vaya desarrollando esa experiencia. Sea fantasía, sea realidad o no, vida pasada o no, no interesa. El tema es que hay algo, hay una información que está excluida de la conciencia y que entonces logro rescatar esa información a través del ejercicio terapéutico, la traigo a la conciencia y entonces de esa manera lo puedo trabajar y sanar. Mientras que siga en el inconsciente, sigue siendo algo de lo que no me doy cuenta. Entonces me sigue afectando y yo no sé qué es eso que me está afectando. Cualquier dolor puede ser tratado con este tipo de terapias, dolor tanto corporal como del alma, ¿no es cierto? Fobias, angustias, problemas vinculares. Mi primer regresión la hice para sanar el vínculo, por ejemplo, con mi mamá. Muchos de nuestros vínculos en el aquí y ahora tienen que ver con relaciones tal vez no bien resueltas en vidas pasadas, ¿no es cierto? Entonces, sistemáticamente nos volvemos a encontrar con las mismas almas para en algún momento sanar ese vínculo. Finalmente, llegar a la unión a través del amor, del perdón, de la compasión, ¿no es cierto? En poder entender, bueno, que todos somos seres humanos, nos equivocamos, y así como hemos sido víctimas en algún momento, tal vez en otro momento hemos sido victimarios. Yo le preguntaría, doctor Kabuli, ¿qué le diría a las personas que son escépticas a esto, que escuchan este testimonio, o tal vez escuchan hablar y
piensan desde el prejuicio, ¿esto será verdad? ¿Qué tendrá que ver con el espiritismo y ese tipo de cuestiones? Sí, entiendo perfectamente esto, y el escepticismo está bien porque es lo que nos lleva a cuestionar todo y a progresar y a profundizar. Ahora, hay una cosa básica, que no se necesita creer en las vidas pasadas para hacer el trabajo terapéutico. Lo que sucede es que las vidas pasadas aparecen como consecuencia del trabajo terapéutico cuando uno lo hace en profundidad. Y cuando viene un paciente a la consulta, yo no le hablo de vidas pasadas, hablamos del problema y trabajamos con eso. Te voy a contar una anécdota ¿Sí? que tiene que ver a veces con esto, ¿no? Hace muchos años, estoy hablando de hace unos cuantos años, yo trabajé con un médico, bueno, él como paciente. Este médico no creía en la reencarnación, ¿no? Pero se entrenó en la técnica porque la técnica le funcionaba. En una experiencia, él se ve como piloto de la Fuerza Aérea Británica en la Segunda Guerra. Y es abatido con su avión y cae, ¿no es cierto?, muere en combate, pero él alcanza a ver la matrícula del avión, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ahora tenés una evidencia para ver si esto es verdad o no es verdad. Bueno, pasó el tiempo, me lo encuentro varios meses después en un congreso y le pregunto, ¿y averiguaste lo del avión? Y me dice, no. ¿Y por qué no? Porque tenía miedo que fuese verdad, ¿no? Muy buena Bueno, ¿y qué anécdota. pasaría con eso? Es que tenía que cambiar todas mis creencias, dice, ¿no? Claro, y hay gente que Y no sin quiere. embargo, él siguió trabajando con la técnica porque para él lo definió muy bien. Para mí, esto es una exploración del subconsciente. Bueno, a nivel terapéutico no importa, como decía Viviana, si esto es verdad o no es verdad. Si es una fantasía, se muere el personaje de la fantasía, terminamos con la fantasía. Claro, logra el objetivo que es destrabar. Claro, porque no hacemos esto para probar la existencia de las vidas pasadas, sino para resolver el trauma y ser más feliz. ¿Y cómo se resuelve ese trauma? Digamos, volvamos al ejemplo del Sí. ahorcado, ¿no? Esa persona que sufre cuando está angustiada de dolor en la zona de la garganta y que haciendo estas regresiones, no sé si usted las llama así en su terapia, pero digamos, ¿cómo se resuelve? ¿Se lo intenta salvar en la vida pasada? Digamos, ¿cómo es el proceso para desanudar lo que en la actualidad me hace mal? Voy a tratar de resumir todo en 2 minutos si puedo. Mira, primero, la clave de todo esto estriba en que para el alma el tiempo no existe. Y ya Freud decía que el inconsciente es atemporal. ¿El inconsciente es lo que se llama también continuo mental? ¿O es Podría otra ser. cosa? Bueno, ¿Cierto? Entonces, para el alma el tiempo no existe. Entonces, cualquier cosa que ocurrió hace 500 años atrás, para el alma recién acaba de ocurrir. Pero a veces hasta sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque en una experiencia traumática no podemos hacer consciente todo lo que está sucediendo. Y eso crea un atrapamiento de la conciencia. Es como si la conciencia quedara atrapada en un instante del tiempo y del espacio, ¿no? Y la experiencia sigue sucediendo, aunque yo estoy aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Vos imagínate, la persona que está en la horca. La persona que está en la horca se está asfixiando, se está muriendo. No puede estar consciente de lo que está sintiendo en el dedo gordo del pie, por ejemplo. Cuando se está asfixiando no está pensando en las cuerdas vocales, en el corazón. Se muere. Te estás se ahoga. muriendo. Sí. ¿Qué pasa? Que el cuerpo se muere y la experiencia todavía continúa. Y no tuviste tiempo de procesar esa experiencia, no tuviste tiempo de hacer terapia, Claro. ¿no? Entonces el alma vuelve otra vez acá a la vida y ahora necesita hacer terapia. Con la terapia que hacemos es revivir la experiencia y ayudar a la persona a hacer todo lo que tenga que hacer para terminar con todas las sensaciones. ¿Qué te pareció esta entrevista? ¿Has tenido alguna experiencia parecidas a estas? Házmelo saber en tus comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartir este material tan interesante. Nos vemos en el próximo video y que la curiosidad te acompañe siempre.